Era el 13 de mayo de 1980. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos cerca del aniversario de la Virgen de Fátima y sinceramente tengo que decirles que esta historia a mí me ha tocado profundamente, me ha encantado como ustedes no tienen idea, porque tiene misterios, secretos, políticas, atentados, todo lo que a mí me gusta hablar. Sé que en otro video hablamos sobre las apariciones de la Virgen hacia Lucía dos Santos y a sus primos Francisco y Jacinta, pero ahora vamos a hablar de uno de los secretos que tenía Fátima y es el atentado contra Juan Pablo II. Sé que para muchos creyentes, incluso hasta para el mismo Papa, esto fue como una intervención directa de la Virgen, así que vamos a empezar con esta historia. Todo comienza con un hombre llamado Mehmet Ali Aşkı. Aşkı nació en Turquía, en la provincia de Malatya, específicamente en el barrio Heckingham. Desde joven tuvo una vida marcada por la violencia y el crimen, se convirtió en ladrón, comenzó a relacionarse con pandillas callejeras y posteriormente se mudó con su familia a Estambul. Aunque llegó a estudiar en la universidad, específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Estambul, poco a poco terminó entrando al mundo del tráfico ilegal de armas y de grupos extremistas. Aquí es donde todo empieza a ponerse oscuro. Disclaimer: durante la Guerra Fría, Turquía era un país extremadamente inestable. Había enfrentamientos constantes entre grupos de izquierda, grupos de la extrema derecha. En medio de ese caos apareció una organización paramilitar llamada los Lobos Grises. Los Lobos Grises era un grupo ultranacionalista turco vinculado a la violencia política, asesinatos y operaciones clandestinas. Hay unos malandros de Europa. Se decía que tenía conexiones con servicios secretos, mafias y redes internacionales de contrabando, y allí es donde Aşkı terminó involucrándose. De hecho, según múltiples investigaciones, él también participó en el tráfico de armas entre Turquía y Bulgaria. Esto especialmente porque Turquía pertenecía a la OTAN y Bulgaria era parte del bloque soviético del Pacto de Varsovia. Aşkı incluso afirmó años después que recibió entrenamiento militar y tácticas terroristas en Siria, pero realmente esto nunca se pudo demostrar. Antes de convertirse en un hombre sumamente icónico, pero para mal, ya era conocido por ser una persona muy polémica en cuanto al mundo de la delincuencia, ya que el 1 de febrero de 1979 asesinó al periodista turco Agbi İpekçi, editor del importante periódico Milliyet. İpekçi era una figura muy respetada y además tenía tendencias progresivas y de izquierda, algo que lo convirtió en un objetivo de estos grupos extremistas. Aşkı actuó bajo órdenes relacionados con los Lobos Grises y después del asesinato él fue capturado y condenado a cadena perpetua, pero 6 meses después él logra escaparse con la ayuda de Abdullah Kağlı, que fue uno de los hombres más importantes de los Lobos Grises y que también estuvo vinculado al crimen organizado turco. Él huye y se va para Bulgaria. Esto es importante porque Bulgaria señalaba por mucho por operaciones clandestinas relacionadas con el espionaje soviético, tráfico ilegal y operaciones secretas de la Guerra Fría. Después de eso, él comenzó a moverse por distintos países europeos usando entidades falsas y documentos distintos para evitar ser reconocido por las autoridades. Él recorre el Mediterráneo, donde construía conexiones clandestinas hasta que llegó a Italia. El 10 de mayo de 1981, Mehmet Ali Aşkı arribó a Roma luego de viajar en tren desde Milán. Allí se reúne con varios cómplices. De alguna manera, esto estaba siendo coordinado por el militar búlgaro llamado Silo Baksilet, mientras que otros señalamientos apuntan hacia el mafioso turco Bekir Çelenk. Pero hasta el día de hoy muchas de estas historias siguen siendo debatidas, porque al principio surgieron varias preguntas: si actuó solo, si fue manipulado, quién realmente ordenó el atentado, si la Unión Soviética estaba involucrada, si todo formaba parte de una operación más grande. Y para todo esto vamos a hablar sobre el contexto internacional y geopolítica, que aquí nos especializamos en eso. En 1981 el mundo todavía estaba atrapado en plena Guerra Fría. La Unión Soviética veía con preocupación el crecimiento de Solidarność,
Solidarność en Polonia, un sindicato independiente que estaba desafiando directamente al bloque comunista soviético. Aquí aparece nuevamente Juan Pablo II, que ya era papa. Él era polaco, pero no solamente eso, sino que tenía una influencia espiritual y política en Polonia que era gigantesca. Millones de personas lo seguían y veían en él una figura capaz de enfrentarse moralmente al comunismo soviético. Cuando el Papa visita Polonia en 1979, multitudes enormes salieron a las calles. Para la Unión Soviética eso fue terrible. Incluso para el director de la KGB, Yuri Andropov. Supuestamente veía el Papa como una amenaza estratégica para la hegemonía soviética en Europa del Este, y por eso comenzaron a surgir teorías de que el atentado había sido organizado por servicios secretos soviéticos utilizando intermediarios búlgaros. Años después, documentos relacionados con la antigua Stasi de Alemania Oriental incluso fueron señalados por medios italianos como posibles pruebas de participación soviética, aunque otros exagentes y gobiernos negaron completamente estas acusaciones. De hecho, Bulgaria y Rusia siempre rechazaron cualquier vínculo con el atentado. Aquí es donde la historia se llena de teorías, espionaje, propaganda y operaciones oscuras de la Guerra Fría. Algunos investigadores afirmaban que todo había sido una operación soviética. Otros decían que era fabricada por un grupo anticomunistas. Incluso apareció el nombre de una red secreta llamada Gladio, vinculada a operaciones clandestinas de la OTAN durante la Guerra Fría. Y mientras el mundo discutía quién estaba detrás de todo esto, llegó el 13 de mayo de 1981. Aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Ese día, miles de personas estaban reunidas en la Plaza de San Pedro en el Vaticano esperando ver el Papa. Entre la multitud estaba Mehmet Ali Aska y otro hombre llamado Oral Selik. Ambos estaban sentados entre la gente esperando el momento exacto. Entonces apareció el Papa recorriendo la plaza en su vehículo, en el papamóvil, y en cuestión de segundos ocurrió lo impensable. Aska sacó una pistola Browning High Power calibre 9 milímetros y comenzó a disparar. La plaza entera entra en caos. Los presentes escucharon las detonaciones mientras el Papa se desplomaba gravemente herido. 2 balas impactaron en el abdomen de Juan Pablo II y otro alcanzó su brazo derecho. Otra hirió su mano izquierda y la pérdida de sangre fue demasiado. Dos civiles, mientras tanto, también resultaron heridos por balas perdidas, una mujer estadounidense y una mujer jamaiquina. En medio del caos, una monja y 2 cardenales ayudaron a impedir que Atka siguiera disparando o que se escapara. Finalmente fue reducido por Camillo Sivin, que él era el jefe de seguridad del Vaticano y quien logró capturarlo hasta entregarlo a la policía italiana. El Papa fue trasladado inicialmente al Palacio Apostólico, pero al notar que realmente estaba muy herido por su presión arterial y su pulso, decidieron llevarlo de emergencia al Hospital Gemelli de Roma. Y aquí es cuando ocurre lo que muchos consideran un milagro. A pesar de la gravedad de las heridas, ninguna bala le destruyó la aorta abdominal ni la arteria mesentérica. Los médicos dijeron después que milímetros separaron al Papa de la muerte. Eso sí, había perdido 75% de su sangre y sufrió un shock hemorrágico severo debido a las perforaciones intestinales. Fue entonces cuando el doctor Francesco Cruscitti encabezó una cirugía de emergencia que duró alrededor de 6 horas. El Vaticano incluso tenía habitaciones reservadas dentro del hospital para el uso exclusivo del Papa. La operación fue extremadamente delicada. Necesitó múltiples transfusiones de sangre y durante muchos meses tuvo una recuperación lenta y complicada. Más adelante sufriría además de una infección de citomegalovirus relacionada con una transfusión. Aquí les tengo que pedir disculpas porque estos nombres italianos, turcos, rusos no me los sé tan. Realmente estuvo cerca de morir y sin embargo sobrevivió. Pero aquí es donde esta historia se conecta directamente con Fátima. Cuando Juan Pablo II comenzó a recuperarse, él aseguró que estaba convencido de que la Virgen de Fátima había intervenido para salvarlo. Según él, una mano disparó el arma, pero otra mano desvió la bala.
El propio Papa relacionó inmediatamente el atentado con el llamado Tercer Secreto de Fátima, donde se hablaba de un obispo vestido de blanco que sufriría un atentado. Y además, el ataque ocurrió exactamente el 13 de mayo, la misma fecha de la primera aparición de Fátima en 1917. Para Juan Pablo II esto no era coincidencia. De hecho, años después, el Vaticano publicaría oficialmente el Tercer Decreto de Fátima, que relacionaría con el atentado de 1981. Incluso una de las balas extraída del cuerpo del Papa fue colocada posteriormente en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal. Antes de continuar, si te gustan estos temas de misterios históricos, religión, conspiraciones, política internacional y casos que parecen sacados de una película, tienes que ser mi amigo. No, mentira. Me puedes seguir también en todas mis redes sociales porque constantemente estoy subiendo este tipo de contenido. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal de YouTube porque hay muchos videos relacionados a este tipo de temas. Con el tiempo, Juan Pablo II hizo algo que impactó al mundo entero. Perdonó públicamente a Mehmet Ali Atka. En 1983, apenas 2 años después del atentado, el Papa visitó personalmente a Atka en prisión. Hablaron en privado, Atka incluso besó su anillo, y según fuentes, el Papa mantuvo contacto con la familia de su atacante durante años, llegando incluso a conocer a su madre y a su hermano. Atka quedó sorprendido porque el Papa no solamente sobrevivió, sino que también lo perdonó, y cuando él le pregunta cómo lo había logrado, Juan Pablo II le respondió que siempre sintió que la Virgen María lo había protegido. Después de eso, Atka siguió siendo una figura totalmente polémica. En Italia fue condenado a cadena perpetua por el intento de asesinato del Papa, pero en el año 2000 fue indultado por el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi a petición del mismo Juan Pablo II. Después fue extraditado nuevamente a Turquía para cumplir condena con el asesinato del periodista Abdi İpekçi, que ya lo habíamos visto antes, y de otros delitos cometidos en los años 70 como unos robos a banco. Este tipo era totalmente malandro. En total pasó, unos 29 años en prisión. Con los años comenzó a hacer declaraciones muy extrañas. En distintos momentos aseguró pertenecer al Frente Popular para la Liberación de Gaza, luego lo negó, después afirmó haber sido enviado por la KGB, más tarde acusó al ayatolá Jomenei, que también tenemos video de él en el canal, y posteriormente incluso acusó al cardenal Agostino Casaroli. También comenzaron rumores sobre problemas mentales. Uno de sus abogados llegó a declarar que Atka era mentalmente inestable, algo que me hace preguntarme cómo él pudo financiar unos abogados franceses durante todos los 29 años de su estadía en prisión. Años más tarde, algunos medios aseguraron que incluso se había convertido al catolicismo, aunque muchas personas dudaron de esas declaraciones porque él era musulmán. Lo más impactante es que desarrolló una obsesión enorme con Fátima y con el Vaticano. Llegó a decir que quería visitar la tumba de Juan Pablo II y también viajar a Fátima en Portugal. Incluso solicitó reunirse con el Papa Francisco durante una visita a Turquía, aunque el Vaticano dijo no, thank you. Actualmente, Mehmet Ali Atka tiene 68 años. Durante años desapareció prácticamente de la vida pública, pero recientemente volvió a aparecer en medios turcos y hasta enfrentó nuevas acusaciones judiciales relacionadas con robos y amenazas. Amigos, por el lado de Juan Pablo II, él visitó Portugal varias veces, conoció a Lucía dos Santos, llegó a hablar con... y de hecho, las veces que Lucía dos Santos estuvo en Fátima fue justamente para ese encuentro, en la beatificación de Jacinta y de Francisco, y también lamentó mucho la muerte de Juan Pablo II. Y bueno, nada, pasaron las décadas, el legado de estas 3 personas todavía sigue vigente y todavía se sigue la pregunta: ¿quién estuvo realmente detrás del atentado contra Juan Pablo II? ¿Fue un fanático actuando solo? ¿Fue una operación de la inteligencia soviética? ¿Fue un complot internacional de la Guerra Fría? ¿Realmente ocurrió algo inexplicable aquel 13 de mayo de 1981? Para millones de creyentes, el Papa sobrevivió gracias a la intervención de la Virgen de Fátima. Y honestamente, de alguna manera yo le creo, porque también tengo que mencionar que él tenía una medalla de la Virgen de Fátima. Así que si alguien les regala una medalla,
atesóranla porque realmente eso significa bastante. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales para más contenido. Recuerden que aquí siempre hablamos de este tipo de temas y nos vemos en otro video.